Vamos a introducir, como ven, ya no en la habitual repetición que durante este mes de septiembre hemos hecho de los programas que fue emitiendo el Padre Julio, nuestro anterior director, sino que vamos a, después de haber pasado este mes de septiembre, que ha sido pues introductorio para el nuevo director, situarse en todos los temas que urgían para resolver y también buscar una persona a la cual encomendar esta tarea del catecismo de la Iglesia Católica. Parece ser que el Padre Julio no podía asumir o no podía continuar por sus labores en la comunidad este servicio y durante un mes hemos estado buscando pues una persona, un sacerdote diocesano o religioso que se ocupara pues de este precioso ministerio. Y bueno, pues como no ha podido ser, pues en el último momento hemos recurrido, como dicen, aquel que pues por los lazos sea de la sangre, no podía negarse. Tenemos con nosotros al padre José Ignacio Munilla. Buenos días, muy buenos días. Muy buenos días. Ha estado bueno eso de no poder negarse. Ha estado bueno, pero bueno, también hay que decir que se hace gustosamente, gustosamente, porque bueno, también uno ya es un poco de la casa, y no solo por tener su hermano de director de Radio María, sino que bueno, también uno se había introducido un poco con ese programa de Dame de Beber, de los domingos por la tarde, y bueno, cuando uno se siente un poco ya más de la casa, pues tampoco se siente, pues yo diría especialmente encomiado a asumir una tarea así. Como tenemos distintas franjas horarias, la audiencia quizás no conoce, de la misma manera que a esta hora de la mañana se iba desgranando el catecismo de la Iglesia Católica, también es verdad que por la tarde el Padre Julio encomendó al Padre José Ignacio también desgranar lo que es la teología espiritual, no la doctrina que por las mañanas tenemos aquí en Radio María, sino la manera de relacionarnos con el Señor. ¿Podría resumirnos brevemente en lo que consiste esa teología espiritual? Bueno, la teología espiritual lo que estudia es, pues desde el punto de vista práctico, cuál es la aplicación a nuestra forma concreta de ser vivida de la teología más dogmática, porque a veces la teología dogmática puede pecar un poco de teórica, de cómo son las cosas en teoría. Y bueno, pues si la teología dogmática, por ejemplo, explica cómo es la Trinidad y cómo el Padre engendra al Hijo, etcétera, la teología espiritual lo que explica es cómo la Trinidad vive en mí, inhabita en mi interior, yo qué relación tengo con ella. O sea, la teología espiritual es una aplicación más personal y práctica de lo que la dogmática afirma. O sea, están muy relacionadas una con otra, por supuesto. Y eso es lo que nos hemos intentado pues explicar estos programas que hemos hecho quincenalmente en esa sección de Dame de Beber. Bueno, pues para que nuestra audiencia se vaya centrando, le hemos pedido hoy al Padre José Ignacio que haga un pequeño paréntesis en este primer día de la nueva etapa del catecismo para que nos introduzca en el catecismo mismo, para que tengamos una pequeña, como dice nuestro santo patrono San Ignacio de Loyola, composición de lugar y nos ubique en este tesoro que Juan Pablo II nos ha dejado. Fueron muchos los legados preciosos, pero yo creo que fue este quizás uno de los más grandes, ¿no es así? Sí, yo creo que sí, claro, nosotros tenemos todavía muy cercana la figura de Juan Pablo II y son muchísimas cosas las que hablaríamos de él, ¿no? Pero cuando pasen los años y pasen los siglos, posiblemente lo que va a quedar de Juan Pablo II como su obra más, pues yo diría más madura, la que más ha perdurado quizás al paso de los siglos en la Iglesia, pues sin duda alguna puede ser el catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Promulgado pues durante el pontificado de Juan Pablo II. Eso nosotros igual no tenemos todavía la perspectiva suficiente para darnos cuenta que de todo el legado de Juan Pablo II, posiblemente el que más va a perdurar es el catecismo de la Iglesia Católica. Así es. Radio María está haciendo un esfuerzo, lo ha hecho desde hace años en el desgranar para el pueblo de Dios esta preciosa doctrina, este pozo de ciencia, de sabiduría que nos ha dejado Juan Pablo II, el cual a su vez, pues por supuesto, que ha continuado esa tradición de la Iglesia que recibe a través de la Escritura, de los padres de la Iglesia y el magisterio de la Iglesia, que va recopilada en este Catecismo de la Iglesia Católica.
Seguramente la audiencia habrá podido también escuchar de alguna manera que en breve va a salir, está ya la versión italiana y francesa en el mercado, la versión española del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, una versión más reducida, con otra pedagogía, con preguntas y respuestas, de manera que también sea más accesible al pueblo de Dios. Radio María también va a recoger ese testigo que nos da, ese alimento nuevo que nos va a dar la Iglesia, y en el programa de las 4 de la tarde, hasta ahora se repetía el Catecismo de la Iglesia Católica, que se emitía a las 8 de la mañana, en otra fecha distinta, y a las 4 de la tarde, en cuanto sea publicada esa nueva edición, muy en breve, según nos dicen, también comenzaremos un nuevo programa del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Ambos en directo, como estamos ahora mismo, podrán ser un nuevo refuerzo en la programación de Radio María, para que en la frescura que estamos intentando hacer sin repetir ningún programa pueda nuestra audiencia intervenir y puedan también recibir diariamente en sesión pues matinal o por la tarde esta formación que nos lega nuestra madre, la Iglesia. Bueno, pues bienvenido una vez más a esta nueva hora en la programación de Radio María, y estoy seguro que pues nuestra audiencia también se alegrará de que recuperamos de nuevo el directo, de que tengamos este desgranamiento del Catecismo de la Iglesia Católica. Sí, hoy creo, José Ignacio, que lo que va a hacer es una presentación, ¿no es así? Sí, así es, así lo vamos a hacer. De todas maneras, antes de meterme en harina, sí que quisiera decir que, bueno, estoy convencido de que esta audiencia de Radio María es misericordiosa, es misericordiosa, porque yo quiero decir a todo el mundo que hacer un comentario profundo del Catecismo de la Iglesia Católica, bueno, pues la verdad es que es un trabajo tan importante y tan profundo que casi requeriría un sacerdote plenamente liberado para ello. Y eso es difícil hoy en día, ¿verdad? Pero yo confío en que el Señor inspira, y el Señor también hace de medios pobres, pues puede hacerlos instrumento de luz. Y también, bueno, yo estoy convencido de que no me va a ser a mí posible pues dedicar tanto tiempo pues como el padre Julio podía dedicar en ello, y que yo haré un comentario pues del catecismo pues a un nivel pues avanzando con más rapidez en los puntos que el padre Julio hacía, pero bueno, adaptándolo un poco a mis posibilidades y a mis medios. Tengo la suerte de tener una parroquia que a primera hora de la mañana pues no tengo pues tareas pastorales, porque la Santa Misa la tenemos a la tarde. Y bueno, pues vamos a hacerlo y adelante vamos con ello. Pues un gran saludo y adelante. Adelante, muy bien. Pues a mí me ha parecido oportuno, más que empezar ya pues directamente con los puntos del catecismo, que si no me equivoco, pues el padre Julio pues lo dejó allá por el punto 544, antes de comenzar mañana pues con el comentario directo de esos puntos, hacer una breve historia del catecismo, de por qué la Iglesia ha promulgado este catecismo, etcétera, de la importancia que tiene dentro de la Iglesia. En el año 1985, o sea, 20 años después de que concluyó el Concilio Vaticano II, la Iglesia celebró un sínodo extraordinario, un sínodo en el que se estaba conmemorando esos 20 años del Concilio Vaticano II. Y allí los padres sinodales hicieron una petición prácticamente por unanimidad. El 98% de los padres sinodales firmó una petición dirigida al Santo Padre Juan Pablo II. La voy a leer literalmente. Es prácticamente unánime el deseo de que se redacte un catecismo o compendio de toda la doctrina católica en lo que respecta a la fe y a la moral, de modo que sea un punto de referencia para los catecismos o compendios preparados en los diversos países. La presentación de la doctrina deberá de ser bíblica y litúrgica, exponiendo una doctrina integral y al mismo tiempo adaptada a la vida actual de los cristianos. Esta fue la petición de los padres sinodales. El Papa, ni que decir tiene, acogió esa petición pues con mucha atención. Se formó pues una comisión redactora. La Iglesia había sentido esa necesidad,
una comisión primeramente de 12 cardenales. Después de esa comisión de 12 cardenales eligió 7 redactores de esta, o mejor dicho, una comisión de redactores formada por 7 miembros. Entre esos 7 miembros de la comisión de redactores tenemos que decir que había un obispo español, Monseñor Estepa. También hay que decir que la Iglesia española ha estado cerca del catecismo desde el primer momento. Más tarde, en el año 1989, cuando ya los trabajos estaban más adelantados, se le nombró a un dominico, el padre Schönborn, redactor jefe de ese catecismo. Actualmente el padre Schönborn es cardenal de Viena, entonces todavía no era obispo, pero hay que decir que el Papa fijó los ojos en él y es un hombre importante para la historia de este catecismo. Aparte de Juan Pablo II, ha habido 2 nombres muy importantes ligados a este catecismo. Uno es el cardenal Ratzinger, actualmente el Papa Benedicto XVI, y otro fue el padre Schönborn, este dominico, actualmente cardenal de Viena. Y bien, pues comenzó un largo proceso de elaboración. Una vez que se hizo el primer borrador, 7 fueron los borradores que se hicieron de este catecismo, fue enviado a todo el episcopado mundial, porque el Papa enseña las cuestiones de fe pues en comunión con todos los obispos del mundo. Se envió a todos los obispos del mundo para que lo leyesen, para que hiciesen matizaciones, para que aportasen aspectos nuevos, y se recibieron 24.000 enmiendas de los obispos de todo el mundo. 24.000 enmiendas, que bien, no pensemos cuando hablamos de enmiendas que estamos hablando de que los obispos no estaban de acuerdo en los contenidos de la fe, porque la práctica totalidad de esas enmiendas eran redactadas en el sentido positivo, diciendo, sería bueno insistir más en esto, sería bueno hacer este matiz, sería bueno lo siguiente, ¿no? Pues bien, hay que decir que de todas esas enmiendas, pues una gran parte de ellas fueron recogidas, matizadas. Qué importantísimo, ¿no? Pues habrá sido la aportación de todos los obispos a distintos matices, incluso a veces pequeñas palabras, ¿no?, que se quieren precisar. Hay que decir que el catecismo fue redactado en francés. Todos estos trabajos se hicieron en francés, porque por desgracia, pues tenemos que reconocer que en la Iglesia Católica, pues el latín lo hemos ido perdiendo como lengua habitual de uso, y no únicamente los sacerdotes, sino también pues los obispos, aunque tengan cierta capacidad de entender el latín, pues no tienen tal dominio del latín como para poder precisar muchas cosas, etcétera. Se pensó cuál podía ser el idioma ideal para hacer todo este estudio, y se pensó que el lenguaje más común y más preciso teológicamente podría ser el francés. Podría haber sido también el italiano, pero quizás el lenguaje francés era más común al común de los obispos. Bien, se redactó en francés, por lo tanto. Y la intención de la Iglesia fue la de hacer con ello un catecismo mayor. ¿Qué quiere decir esto de catecismo mayor? Bueno, pues un catecismo mayor es un catecismo que ha sido redactado no con la intención de que como tal llegue a los niños. Es un catecismo que no ha sido redactado pedagógicamente, sino que es un catecismo cuya finalidad y cuyos destinatarios, sus destinatarios, son los responsables de la catequesis. En primer lugar, los obispos, los sacerdotes, encargados de la catequesis, y confiando en que ellos después sepan traducirlo pedagógicamente al pueblo de Dios. Ahora bien, también es cierto que el mismo catecismo dice que sus destinatarios no únicamente son los responsables de la catequesis, sino que sus destinatarios son también pues todo el pueblo de Dios. Y además, bueno, pues hay que decir que también en la medida en que el nivel cultural, etcétera, pues ha ido subiendo mucho, ¿no? En Occidente especialmente, pues hay mucha mayor capacidad de poder recibir directamente un catecismo mayor que podía haberla existido hace 50 o 60 años. Es decir, hace 50 o 60 años pues hubiese sido más difícil que un programa como este de Radio María explicase directamente un catecismo mayor a la audiencia. Casi hubiese sido necesario en un tiempo pues en el que la cultura era muy inferior, en el que se hubiese tenido que elegir no un catecismo mayor, sino un catecismo ya traducido. Pero también la cultura
La cultura, pues gracias a Dios, de nuestro pueblo ha ido creciendo y hay mayor capacidad de una recepción directa de un catecismo mayor. Y además parece ser también que no es lo mismo pues que ese catecismo, aunque es verdad que los catecismos hay que inculturarlos, y en cada lugar pues hay una cultura y unos, podríamos decir, unas formas de expresión. Pues bueno, pues la inculturación en países como Francia o países como Italia o países como España, pues casi pues es muy mínima, porque el catecismo ha sido redactado ya en un idioma como el francés y en un contexto cultural ya muy próximo a nosotros. Por lo tanto, no es el mismo el grado de inculturación que necesitamos nosotros que en una tribu de África, donde igual hay que hacer un esfuerzo de expresión de cómo traducir eso pues en unos términos más comprensibles para la tribu africana. Nosotros tenemos la capacidad de entender directamente un catecismo mayor sin mayor problema, porque también es más próximo en sus fuentes a nosotros, en su exposición. Pues bien, esta es un poco la finalidad y los destinatarios de este catecismo mayor. Tengamos en cuenta de que estamos ante un catecismo que es verdaderamente un compendio de la fe católica. En él se integra la Sagrada Escritura. Quien sea capaz de profundizar en este catecismo va a conocer profundamente la Sagrada Escritura. Se hacen unas 3.000 citas de la Sagrada Escritura en este catecismo. Hay también miles de citas de los padres de la Iglesia, de los padres, lo que llamamos aquí por padres de la Iglesia se entienden pues esos estudiosos de la fe de los primeros siglos de la Iglesia. Los dos padres más citados son San Irineo y San Agustín, dos padres claves en la historia de la Iglesia. También tiene unas fuentes litúrgicas grandísimas. En este catecismo se estudia continuamente, cuáles son las expresiones en nuestra oración y en nuestra liturgia de la que es la fe de la Iglesia. Por ejemplo, a veces se dice, como dice la oración colecta del domingo de Pascua, etcétera, pues y cita esa oración colecta. Se integra pues la fuente bíblica, la fuente patrística, la fuente litúrgica y lógicamente también el magisterio de la Iglesia expresado pues en los concilios, en los dogmas. Aquí hay, por lo tanto, un compendio de una fe, de un depósito de fe maravillosamente conjuntado en el catecismo. Es un gozo muy grande el que hayamos podido tener este compendio, esta armonía interior de la fe de la Iglesia. Bien, vamos a dar unos pasos más de explicación de este catecismo. Ahora vamos a escuchar una introducción musical para tomar un poco de aliento. También para entender un poco cuál fue el contexto en el que surgió este catecismo universal, catecismo de la Iglesia Católica, igual podemos hacer referencia a una conferencia histórica que pronunció en París en el año 83 el entonces cardenal Ratzinger. Él pronunció una conferencia bajo el título Crisis actual de la catequesis. En ella él diagnosticaba que había habido pues un fracaso de la catequesis moderna y lamentaba que se hubiese cometido el error de que una vez que se había concluido el Concilio Vaticano II se hubiese prácticamente suprimido el que entonces era todavía catecismo vigente, el catecismo de San Pío V, sin haber promulgado antes un catecismo nuevo. Él lamentó ese error, porque dijo, parece que en estos años los conciliares pues se ha vivido un periodo de interinidad, ¿no?, en el que muchos millones de personas, de niños, de jóvenes, pues pudieron haber cumplido un papel de conejillos de indias, decía él, con todo tipo de experimentos catequéticos. Y a pesar de
y a pesar de que en esos años, pues posconciliares, es cierto que se hizo un proceso, un esfuerzo en la catequesis muy grande y más prolongado que nunca, porque se ofrecían en las parroquias pues muchos años de catequesis, resultaba que al final de todo ese esfuerzo había una ignorancia tremenda en las materias doctrinales. Eso es lo que el cardenal Ratzinger reflejaba. Y él proponía, por lo tanto, una recuperación básica del catecismo católico en torno a 4 ejes: el credo, los sacramentos, los mandamientos y el Padre Nuestro. Él decía, el catecismo ha tenido 4 patas, las 4 patas de un banco: credo, sacramentos, mandamientos y Padre Nuestro. Y fijémonos que esta conferencia pues fue profética, porque finalmente pues años más tarde surge la necesidad de ese catecismo. Los mismos padres sinodales así lo piden, la Iglesia así lo formula, y lo formula en torno a estos 4 ejes básicos: credo, sacramentos, mandamientos y Padre Nuestro, que es como decir estas 4 partes: la fe que profesamos, ¿en qué creo? Segundo, la fe que se expresa, los sacramentos; la fe que celebramos. Tercero, la fe que vivimos, los mandamientos; y la fe que oramos, el Padre Nuestro. Bien, ese es el esquema básico que él insistió en que era lamentable que hubiésemos perdido. Y cuando uno pierde ese esquema básico, pues es posible que hagan muchos intentos de pedagogías y de cosas, pero sin contenido, sin transmitir contenidos, ¿no? Quedándose en el vacío, quedándose en la nada. Continuando con esa conferencia, el cardenal Ratzinger decía que el error de partida había estado en abandonar el estudio del mensaje de Cristo en nombre de una mera experiencia vital, como si al final la catequesis fuese intentar transmitir experiencias, a ti que te dice esto o a ti que te sugiere lo otro, pero sin transmitir contenidos y enseñanzas de fe. En vez de transmitir la fe, se reduce la catequesis pues a una especie de experiencias subjetivas y parciales y expresiones antropológicas. Él dice que la oferta se estaba adecuando a la demanda hasta deformarse en sus contenidos. Cuando la oferta se adecúa a la demanda hasta deformarse en sus contenidos, pierde su propia personalidad. Tan preocupados hemos estado en cómo decir las cosas, decía el cardenal Ratzinger, que hemos olvidado prestar la debida atención a qué mensaje transmitir. Y por supuesto es más importante qué hay que creer, qué transmitimos, que no cómo lo decimos, qué fórmulas expresamos. Es más importante el qué que el cómo. Cuando se tiene claro el qué decir, en qué creo, bueno, el Espíritu Santo ya iluminará las fórmulas concretas y más correctas de expresión. Lo malo es que cuando uno no tiene claro en qué cree, pues entonces por mucha imaginación que le eche a las fórmulas catequíticas, mal va a catequizar, no va a ser capaz de hacerlo. Es decir, nos encontramos, por desgracia, ante una expresión concreta de lo que se dice que es la ley del péndulo. La ley del péndulo, que vamos de un extremo a otro, y en pocos años se pasó de un aprendizaje pues excesivamente memorístico, ¿no?, como podía ser en la catequesis quizás preconciliar, un aprendizaje meramente memorístico de una serie de preguntas y respuestas no suficiente interiorizadas o explicadas, que a veces uno, pues sí, podía aprender el catecismo pues como de carrerilla, como un papagayo, sin entender ni lo que estaba diciendo, pero claro, se pasa de ese extremo al extremo contrario, pues a unos métodos supuestamente muy pedagógicos, partiendo, pero quizás despreciando el papel de la memoria, el aprendizaje también de memoria de aspectos fundamentales, pretendiendo, decía el cardenal Ratzinger, transmitir actitudes cristianas, dejando a un lado los contenidos de la fe. Pero claro, craso error, ¿no? ¿Cómo se pueden inculcar actitudes cristianas olvidándonos de los contenidos de la fe? Las actitudes también residen en los contenidos de la fe, en los artículos de la fe, y no se puede hacer una cosa sin la otra. Por eso él, en aquella histórica conferencia, aunque quizás esté ya bastante olvidada, ¿no?, pero fue muy importante, ¿no?, pues él puso el dedo en la llaga y diciendo, aquí ha habido un error.
Y ciertamente nosotros, creo que muchos de los oyentes de Radio María estarán conmigo en que hemos visto, pues, como muchos niños y jóvenes nuestros, pasar por procesos catequéticos y luego uno se da cuenta que no les queda nada, les faltan contenidos de fe. Al final resulta que no son capaces de entender el contenido, de quedarse y saber los mandamientos, saber cada mandamiento qué contenido tiene, los sacramentos, y claro, es que eso no puede ser, eso no puede ser. A esto quiere responder el Catecismo Mayor de la Iglesia Católica, a tener claro cuáles son los contenidos de nuestra fe. De manera que cuando hablamos de Catecismo Mayor, eso quiere decir que todos los catecismos nacionales, bien sean de jóvenes, de niños, de adultos, que se redacten posteriormente, tienen la obligación de adaptar sus contenidos a ese Catecismo Mayor de partida. Eso es lo que la Iglesia entiende. El Catecismo Mayor es el referente obligado para todo el mundo católico, para que los catecismos que se vayan promulgando posteriormente adapten sus contenidos de fe a este referente. Bien, vamos a dar gracias a Dios, porque creo que ciertamente aquí hay una obra importantísima para la formación, en primer lugar también, de seminaristas y sacerdotes, para los mismos teólogos que cuando se ponen a hacer teología pueden recurrir al catecismo y ver en él, bien recogido y bien de alguna manera acotado, cuáles son el contenido de la fe católica, ¿no? Y sin duda alguna un sacerdote, un seminarista, recurriendo al catecismo, tiene pues una fuente amplísima de formación, y también un predicador, y también los fieles, como hemos dicho antes, porque hay que decir que el fiel católico tiene derecho también a conocer de primera mano cuál es la fe católica. El fiel católico no tiene por qué ser víctima pues de la desorientación, de la posible desorientación de alguien que le transmite la fe, y que pues quizás se pone a hacer exhibicionismos personales y entonces confunde lo que es la fe de la Iglesia con su ideología personal, y eso no es justo. No es justo que alguien, pues un sacerdote, un catequista, un teólogo, utilice el cargo o el lugar que tiene dentro de la Iglesia para difundir no ya la pura doctrina de la Iglesia, sino mezclándola con su ideología personal. No es justo, no tiene derecho a ello. Y por el contrario, el católico tiene derecho a acceder directamente a las fuentes de la fe. Tiene derecho a tener una recepción directa, sin haber sido deformada, sin haber sido de alguna manera mediatizada de una manera incorrecta, ¿no? Pues a veces pues por personas que mezclan su ideología y su comprensión de alguna manera deformadora de lo que es la fe de la Iglesia. Es por lo tanto un instrumento de gran ayuda para poder recurrir a la fuente de la fe católica. Hacemos un momento de silencio.
también un hecho bastante conocido en la historia de la Iglesia, que con mucha frecuencia la promulgación de catecismos ha estado ligada pues a un concilio concreto. Por ejemplo, el catecismo de San Pío V, ¿no? Pues que es el catecismo que durante tantísimos años pues había estado viviendo dentro de la Iglesia Católica, fue el fruto del Concilio de Trento. Y bien, este catecismo es el fruto del Concilio Vaticano II. Esto creo que es muy importante señalarlo. Algunos teólogos incluso han dicho que en realidad el Concilio Vaticano II no había terminado hasta la promulgación de este catecismo. El Concilio Vaticano II ha dado muchos frutos. Uno de ellos es la reforma litúrgica, otro de ellos fue la promulgación del nuevo Código de Derecho Canónico y otro, quizás el más maduro de todos ellos, pues el catecismo de la Iglesia Católica. Entendamos esto. Es cierto que el Concilio Vaticano II, a diferencia de la mayoría de los concilios de la Iglesia, fue un concilio pastoral. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el Concilio Vaticano II fundamentalmente o sustancialmente no abordó cuestiones de índole dogmática, o sea, es decir, no era un concilio que respondiese pues a unos herejes que habían dicho algo contrario a la fe y rebatiesen eso, pues como por ejemplo el Concilio de Trento pues salió al paso de Lutero, etcétera. Muchos de los concilios han sido concilios de un tenor de fe dogmático para responder a herejías que salían en la historia de la Iglesia. No fue ese el caso del Concilio Vaticano II. Fue un concilio pastoral que tenía la intencionalidad, bueno, pues de dar respuesta a unos nuevos signos de los tiempos, a una cultura que estaba cambiando, ¿no? A un ritmo vertiginoso, y quería también de alguna manera pues ayornar, como decía ese término italiano, ¿no? Adaptar el mensaje católico, el mensaje de todos los tiempos, pues en unas formas de expresión y de diálogo entre fe y cultura. Bueno, es verdad que hubo, sí, por lo menos también, tampoco cabe decir que no hubo nada de doctrina, no sería cierto, porque sí que hubo dos documentos, la Lumen Gentium y Dei Verbum, que eran dos documentos de contenido claramente doctrinal. La Lumen Gentium fue una constitución que hablaba del misterio de la Iglesia, y la Dei Verbum sobre la palabra de Dios. Bien, luego tampoco cabe decir que el Concilio Vaticano II hablase solamente de cuestiones prácticas pastorales. No, también habló de cuestiones doctrinales, por supuesto. Pero es cierto que al ser un concilio pastoral, pues algunos pudieron caer en el error de pensar de que al no haber abordado todas las cuestiones dogmáticas o de moral, pues se creaba un vacío. Parecía como si algunos pretendían entender, no incorrectamente, que de las cosas que el Concilio Vaticano II no había hablado, no había abordado, pues la Iglesia se había como desdecido. Y ciertamente eso es un gran error. Basta leer el Concilio Vaticano II y en sus prolegómenos, en su introducción, lo que comienza diciendo es: este concilio recoge todo el depósito del Concilio Vaticano I y de los concilios anteriores. Es que la Iglesia no comienza con un concilio, sino que todos los concilios están íntimamente engarzados unos con el otro, y cada uno se hace depositario de la fe transmitida por el concilio anterior. Y por desgracia, pues hay que decir que algunos interpretaron incorrectamente, pues como si el hecho de que el Concilio Vaticano II hubiese abordado temas pastorales y no tanto temas dogmáticos, pues parecía como que eso, lo que no era afirmado expresamente, era puesto en duda. O no es así. Precisamente el Catecismo de la Iglesia Católica lo que viene a hacer es recoger la fe de la Iglesia, que había sido transmitida pues desde el primer concilio, desde el Concilio de Jerusalén, ¿no?, hasta el último concilio, pues recogerlo y entablar un diálogo con el mundo desde la fe de siempre. Esto es lo que ha venido a hacer el Catecismo de la Iglesia Católica, queriendo también pues llenar un vacío que quizás había podido llegar a crear cierto desconcierto, porque claro, para poder dialogar con el mundo es importante conocer la propia identidad. Si la Iglesia quiere estar en diálogo con el mundo, tiene que tener claro de qué es lo que voy a dialogar y qué es en lo que yo creo. A veces, por desgracia, se ha confundido la palabra diálogo con casi perder la propia identidad. Uno se pone a dialogar y parece que en ese dialogar es casi
dimitir de los propios principios, ¿no? Para poder dialogar hay que tener una propia identidad. Por eso el catecismo de la Iglesia Católica lo que hace es permitir un diálogo, porque solamente cuando somos conscientes de cuál es nuestra fe podemos entrar en diálogo con este mundo. Además, también creo que nuestra cultura había hecho casi de la certeza, la había puesto en sospecha, diciendo que aquellos que tienen certezas, pues parece que son casi unos fundamentalistas, ¿no? Por desgracia, hoy en día a veces aquel que es portador de certezas y de una fe firme, pues se le ponen sospechas pensando que es, pues claro, se le bromea diciendo este es un talibán, ¿eh? Parece, perdonadme por la broma, es cierto que a veces se ha puesto bajo sospecha la certeza y ha parecido que la duda es como el estado permanente en el que tenemos que estar viviendo siempre, y no es así. Hemos sido creados para vivir en certezas. La certeza pues es la consecuencia lógica de aquel que busca la verdad. Dios no, en su misericordia, pues Dios no permite que la forma ordinaria de nuestra vida sea la duda y la oscuridad. Él nos ha dado un entendimiento para buscar la verdad. Él nos ha dado también pues el don de la fe para que fortalezca el entendimiento y para que busque la luz. Es verdad que mientras que vivimos en esta vida, pues esa luz siempre estará mezclada, ¿no?, de oscuridades, pero el hombre está siempre en búsqueda de esa certeza. Y Dios en su misericordia no permite que el hombre viva en la oscuridad. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi camino, dice la Sagrada Escritura. Luego yo creo que tenemos que rechazar esa visión de la eterna duda como si fuese en nuestra forma ordinaria de vida. No podemos estar instalados en la eterna duda. Por una parte porque la duda también se acaba convirtiendo en un suplicio y también a veces en algo cómodo. Porque mientras que uno duda de todo, no se entrega a nada. Y a veces la duda es la excusa de quien no quiere entregarse, de quien no quiere convertirse. Es verdad que Dios puede permitir en nuestra vida momentos de duda. Y también las dudas pueden formar parte de la pedagogía de Dios, pues que en noches oscuras, noches interiores, pues nos purifiquen, hagan en nosotros momentos de crisis interior de los que salgamos fortalecidos. A eso no tenemos que tenerle miedo. Si Dios permite la duda, seguro que en su providencia querrá también madurar nuestra fe, acrisolar nuestra fe en medio de ella. Pero una cosa es que nos sobrevenga una duda y Dios la permita, y otra cosa es que casi nos instalemos en ella, que la busquemos, que tengamos pues una especie de juego o coqueteo con todo tipo de teorías y de visiones, casi equiparándolas a la certeza de la palabra de Dios, o dando más credibilidad a lo que alguien ha dicho, a una teoría, a una ideología personal, que a la palabra de Dios, equiparando lo que es opinión de los hombres con certeza de fe, y eso ciertamente, eso sería incorrecto. Nosotros somos hijos de la luz, y el objetivo de nuestra vida tiene que ser adherirnos a esa luz, y la certeza, ese es el reflejo de la luz de Dios en nuestro entendimiento. Por eso creo que verdaderamente el catecismo de la Iglesia Católica conecta con esta vocación que todos tenemos de ser hijos de la luz, de buscar certezas, de preparar la visión de Dios en el cielo con la certeza de la fe en la tierra. Qué importante es esto, ¿no? Nosotros no estamos llamados a tener una especie de bazar de dudas en nuestro interior, ¿no? Como a veces vemos, ¿no?, que el pensamiento contemporáneo es, como se dice, un cacao mental, ¿no?, en el que cada uno dice una cosa, su contraria, y todo parece una antología del disparate. No, somos hijos de la luz, y la fe católica es nuestra guía, y el catecismo de la Iglesia Católica tenemos que sentirlo como una luz de Dios en ese encuentro interior con Jesucristo. Vamos a poner un momento de música y continuaremos. Y si alguien quiere llamar y participar también de este primer programa, pues puede hacerlo llamando al 917 107 700. 917 107 700. Ponemos un momento de música.
Bien, si tenemos alguna llamada. Días. Buenos días. Buenos días. Desde las Islas Canarias, padre. Está usted lejos, pero lo escuchamos aquí perfectamente. Felicidades por su nuevo programa, que siempre lo escuchaba con el padre Julio, muy enriquecedor en todo lo que se ha dicho y se va a decir, ¿no? Y para darle felicidades, y también me llamó un montón la atención porque nosotros acabamos de tener una asamblea aquí en las Islas Canarias de la Renovación Carismática Católica, y nuestro lema era: tu palabra es antorcha para mis pasos, luz para mi sendero. Salmo 119, 105, es decir. Y yo me dio una sorpresa porque yo dije, voy a oír hoy por primera vez la versión de este sacerdote nuevo que nos va a dar lo del catecismo, y si supiéramos la riqueza tan grande que tiene Radio María, yo creo que no dudaríamos nunca de ayudar y acoger esta emisora que tanto nos está haciendo a la Iglesia Católica. Un besito y un abrazo muy fuerte, y adelante. Bueno, pues adelante. Vamos a recibir esa antorcha de este catecismo y también aportarla nosotros a nuestro alrededor, que también tenemos que ser pequeñas antorchas en nuestro alrededor. Muchísimas gracias. Bien, pues un comentario antes de introducir a una llamada más, un comentario complementando lo que he dicho anteriormente. Es importante entender que un catecismo de la Iglesia Católica no entra en cuestiones de discusiones de teólogos. Es decir, aquí hay que distinguir lo que es la fe de la Iglesia, la fe que es para todos, a la que tenemos que adherirnos, de otras cuestiones de las que libremente tienen derecho a discutir los teólogos porque no estén claras. El catecismo no entra en eso, sino que afirma lo que tiene que ser creído por los creyentes. Y las cuestiones de escuela, las opiniones de teólogos que en algunas cuestiones, pues que no son de fe, pues discuten entre ellos, pues lógicamente quedan fuera del catecismo. Eso es importante entender. Pues igual pondría yo un ejemplo, que a veces un ejemplo es más claro que unas palabras. El tema del pecado original. El tema del pecado original es un misterio a veces difícil de entender. Y lógicamente el catecismo no se mete en explicaciones de que un teólogo lo explica así, otro lo explica de la otra forma. El catecismo se limita a decir cuáles son los puntos básicos de nuestra fe. Pues que existió un pecado histórico en el momento en que el primer hombre desobedeció a Dios. Que en virtud de ese pecado el hombre perdió la gracia y perdió los dones que había recibido de Dios. Que por transmisión de nuestros primeros padres, nosotros también nacemos habiendo perdido ese don de la gracia y esos dones en los que había sido constituido el primer hombre, ¿no? Y que nosotros por el bautismo pues se nos borra, o de alguna manera somos limpiados y volvemos a constituirnos en gracia. Eso es lo que afirma el catecismo. A partir de ahí, que un teólogo dice que la naturaleza del pecado es esta, es la otra, eso ya es discutible, pero lo que hay que mantener son estos 4 puntos. Entonces, entendamos también cuál es la forma de proceder del catecismo. Afirma lo que es
de fe por la Sagrada Escritura y por la tradición de la Iglesia. Ahora, luego cómo los teólogos lo expliquen será otra cuestión. En eso el catecismo no se mete. El catecismo no se pone a hacer teología, se pone a mantener el depósito de la fe. Ese es el ámbito en el que se mueve, y creo que es bueno hacer esta precisión para distinguir lo que es un catecismo en la Iglesia Católica de discusiones teológicas que quedan fuera. Bien, si tenemos alguna llamada más. Sí. ¿Tenemos alguna llamada más? ¿Con quién hablamos? ¿Me oye? Sí. Hola, buenos días, padre don José Ignacio. Buenos días. Mire, le llamo de Bilbao Y bueno, tengo mucho gusto en saludarle a través de Radio María, de la cual pues siempre que puedo lo escucho. Pertenezco a un grupo de ciegos católicos y estoy tomando apuntes y le quiero agradecer la exposición tan buena que nos está haciendo para prepararnos a conocer el catecismo de la Iglesia Católica. Y bueno, y sencillamente esto, que sepa que desde Bilbao tenemos mucha devoción a Radio María, que dentro de mi grupo hay gente, en fin, que escucha muchísimo y que hace mucho bien. Nada más que esto, un saludo desde aquí y gracias por todo, Padre, que Dios le bendiga. Estupendo, cuento con vuestras oraciones y estoy seguro que ellas también nos iluminarán. Esta mañana también yo, la verdad es que ha sido un rato de oración, pues me he encomendado a todas las oraciones de los oyentes de Radio María. He dicho, bueno, esta tarea que hoy comienzo yo sé que me supera, yo sé que no es proporcional con mi pobre formación, pero yo confío en las oraciones de todos los oyentes, que sé que son muchos y sé que son conscientes de la obra tan grande que llevamos entre manos con medios tan pobres, porque son medios realmente pobres los que utilizamos, pero es maravilloso ver cómo Dios pues tiene tesoros en vasijas de barro, y una vasija de barro es Radio María, y me parece que llevamos tesoros muy grandes en ella. Bien, ¿tenemos alguna llamada más? Buenos días. A ver, buenos días. Sí. Oiga. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Me llamo Carmen, soy de Córdoba. ¿Qué nos dice Carmen? Pues nada, que echaba yo mucho de menos al padre Julio, le tenía mucho cariño, pero que me encanta también esta forma, porque también es hora de que él descanse, ¿no? Si yo me lo figuraba, digo, es hora de que este sacerdote descanse también por su edad. Bueno, que me encanta la forma en que van ahora a manifestarnos lo del catecismo de forma más teológica, ¿no? Si es que yo lo he entendido bien, ¿no es así? Bueno, no sé si lo has entendido muy bien, pero bueno, la verdad es que yo creo que lo que voy a intentar es quizás ir comentando un poco los puntos del catecismo, pues igual atándome un poquito más a ellos. No sé si llamarle a eso más teológico o qué, pero bueno, algo haremos. Bueno, como que me gusta muchísimo como lo ha explicado y que tenga en cuenta que desde luego yo también voy a rezar por usted. Sí. Que yo, es que como estaba hablando de las dudas, sí. Pues yo quisiera exponer una cosa, ¿ves? Sí. Porque claro, no es que sean dudas de fe, pero hay a veces cosas que nos suceden en la vida que que si no fuera por la gracia de Dios te quitaba la fe. Claro, pero si no la tiene fuerte, siempre es lo que yo pienso. Digo, una persona que por algo que le ocurra pierde la fe, porque no la tendrá muy fuerte, ¿no? Pero es que bien, bueno, de todas maneras vamos a ver, es decir, creo que a lo que te estás refiriendo, pues sin duda alguna, pues es que hay momentos en los que la cruz sí. Parece que oscurece la presencia de Dios, O sea, es decir, a veces la dureza de la cruz puede llegar a oscurecer nuestro horizonte, Eso ciertamente es frecuente, pero precisamente si algo específico tiene el cristianismo, ¿sabes? Sí. Es encontrar la luz en medio de la cruz. Nosotros a veces queremos que se nos quite la cruz para ver la luz, ¿verdad? Y sin embargo, lo que es más específico del mensaje de Jesucristo es ver la luz en medio de la cruz, no quitando la cruz, ¿sabes? Es que ese es el misterio. Es el misterio. Nosotros siempre tenemos la tentación que me quiten la cruz y así veré claro, Parece que recurrimos a eso, ¿verdad? Y sin embargo Jesús te dice, agárrate a mi cruz que verás la luz, Esa creo que es lo específico del cristianismo.
y bueno, pues es lógico que tengas esos momentos, o que podamos tener, ¿no?, esos momentos de nubarrones, pero bueno, y creo que hay que hacer una confianza en que la cruz es camino de luz, es camino de luz, y bueno, te animo a que sigas por ahí. Sí, una cosilla más. Sí. Es que esto, más que nada, sí, pero me ha venido muy bien que me diga esto, se lo agradezco muchísimo. Pero lo que pasa es que esta cosa de... Esto me ha venido precisamente por personas que incluso pertenecen a grupos, y su comportamiento no es cristiano. No es cristiano, yo lo pienso así, y otras personas no son auténticamente cristianas porque, hacen, a ver cómo lo digo yo sin hacer daño, que por ejemplo, que no aceptan unas personas, que dicen, esta sí, la otra no, y esto no, y no aceptan. Y entonces otra persona y yo nos vemos que con un rechazo que no debe de ser que nadie puede decir, tú aquí no vienes. De acuerdo. ¿Me comprende, padre? Es que no lo quiero especificar más. No sería prudente también. De acuerdo, pues mira, te respondo. ¿Qué hago con eso? Es como si el mal es que nos dan como una puñalada. Sí. Y dice, ¿pero cómo es posible? De acuerdo. Bueno, a ver. Pues muy bien, te respondo por la radio y atendemos algunas llamadas. Me encomiendo a tus oraciones, Mira, vamos a ver, yo creo que lo que dices, pues por desgracia igual, pues más de uno ha podido tener experiencia de eso, Pero mira, yo te daría la siguiente respuesta. Que no te escandalices por el pecado de los cristianos, no te escandalices por él. Es decir, que el hecho de que se junten a veces, ¿no?, pues dentro de la Iglesia el misterio de los medios santos, ¿no?, y el pecado de aquellos que somos cristianos, no te debe escandalizar, porque por lo que he dicho antes, porque llevamos un tesoro en vasijas de barro, y a veces la vasija de barro pues es que tiene agujeros, y se le escapa el tesoro, se le escapa el agua, y entonces lo que tienes que pensar es que es tan grande el mensaje de Cristo que nadie es capaz de reflejarlo bien, que todos somos por desgracia, ¿no?, todos somos un espejo en el que se refleja en parte el mensaje de Cristo y también se deforma en parte el mensaje de Cristo. No te escandalice, porque posiblemente a ti te ocurre lo mismo, es decir, que también tú, los que te rodean, ven en ti a Cristo, pero también tú les ocultas a Cristo un poco, y yo lo mismo, o sea, yo debería de ser un sacerdote que refleje a Cristo, pero también que no te escandalice el pecado de los que somos portadores de Cristo. Tú acoge en ellos lo que hay de Cristo y no te escandalices por lo que no hay de Cristo. No sé si nos da tiempo para una llamada más. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Mire, llamo de Madrid, yo no le he oído hoy, y lo primero, pero bueno, lo que quiero dar es gracias primero al Padre Julio por la labor, el trabajo, el derroche que ha echado, creo que eso es de agradecer. En segundo lugar a usted por también, más que darle gracias, quizás se las tenga que dar desde el primer momento, ¿no? Sobre todo animarle porque es una tarea pues dura, ¿no? Creo que es irresponsable también, de bastante intensidad. Y también a Radio María, que para mí es como una ambulancia, una universidad ambulante, ¿no? Es como una especie de universidad a distancia, bueno, de un grado en el que pues oyes cosas, frases, dudas, y como la oímos mucho, pues muchas dudas se desvanecen en ella misma, ¿no? Es una cosa maravillosa, es una cosa de la levadura, ¿no?, que debemos ser los cristianos. La levadura tenemos que tener las propiedades adecuadas para fermentar, y gracias a la formación que recibimos, entonces a usted le voy a encomendar fuertemente, porque yo estaba un poco, digo, ¿qué pasa? El Padre Julio aquí vive de las rentas, ¿esto qué pasa aquí? Nos están dando muchas repeticiones. Bueno, entonces yo creo que en su debut pues empieza una época, y en la vida pues bueno, pues lo principal es rezar y animar a Radio María, que es mi conversión. O sea, digamos, yo siempre he sido cristiano, católico, pero de estos de cierto tipo avergonzado, ¿no? Y cuando empezó mi cambio tuvo mucho que ver con la sintonía de Radio María. Fue una cosa paralela, las dos cosas fueron, digamos, en la misma línea. Yo no sé si fue una coincidencia o un engranaje que Dios me puso para poner el primer pie en el estribo y subir al caballo, digamos. Bueno, pues muchísimas gracias. Bendito sea Dios, muy bien, me encomiendo. Hasta pronto. Muy bien, no sé si nos da tiempo para alguna llamada más o concluimos.
¿Qué me dicen desde Madrid? No hay ninguna llamada más, padre. Pues de acuerdo. Pues estupendamente. Yo me encomiendo a las oraciones de todos. Como ha dicho este último pues oyente, pues es cierto, ¿no? Pues que yo creo que el padre Julio aquí me parece que había hecho un esfuerzo tremendo, que había hecho un derroche de esfuerzo, y esa palabra que ha utilizado creo que es muy gráfica, es un derroche de esfuerzo el que ha hecho, y bueno, pues se lo vamos a agradecer mucho, y bueno, pues yo, como he dicho varias veces, me encomiendo a las oraciones de todos, y adelante. Mañana comenzaremos por donde lo dejó el padre Julio, que si no me equivoco, pues era por el punto 551, para los que tengáis el catecismo, que era la referencia a las llaves del reino. Las llaves del reino, pues para allí continuaremos en este comentario del catecismo de la Iglesia Católica. Muy buenos días. Alabado sea Jesucristo.